4, 3, 2. Estamos jugando juntos esos juegos de la mente, empujando las barreras, plantando las semillas, cantando la canción de la paz en la tierra. El clavijero, manifestación en movimiento. Bueno, hoy vamos a presentar el libro de notas a mano de Pedro Pascual Ponce. Me ha costado mucho trabajo decirle a la gente que este libro no lo escribí yo. Este libro lo escribió don Pedro Pascual durante 20 años enviando informes al Consejo Nacional de Educación. Yo lo que hice fue una recopilación de su trabajo, la grafía, el respeto por la geografía del texto y un estudio preliminar para explicar por qué hemos puesto a consideración de la gente este trabajo. Y bueno, la verdad que estamos muy felices porque ayer fue el Día del Padre y tuve este hijo que salió 6 menos cuarto de la tarde más o menos, y así que lo estamos presentando en sociedad recién hoy, ¿no? Cuando me lo prestaron hace años, no recuerdo ya ni quién, la fotocopia esta que me llegó, yo esporádicamente la leía una parte, cada vez que había algún hecho sobresaliente decía, me parece que algo pasó esto, que alguien tiene una visión sobre esto. De hecho, ahora que hice la investigación ya final, hay un texto de Bailey Willis donde repite, pero casi exactamente lo que dijo Pedro Pascual Ponce en una de sus páginas refiriéndose a cómo era el problema limítrofe con Chile. Increíble, porque hasta los mismos adjetivos se utiliza, con lo cual, investigando, llegamos a saber que efectivamente se llegaron a conocer y que probablemente en esas amenas charlas que han tenido, él le hizo ver esta situación. Y Willis la repitió. Y cuando vi tanta riqueza en montones de otros aspectos, dije, no puedo quedarme con este material que no va a morir solo. Es como una botella tirada al mar pidiendo auxilio, pero si nadie la abre, la rompe y la ve, no sirve, el mensaje se pierde. Y esta es la idea del libro, rendir un homenaje a él. Por sus obras los conoceréis, decía el Evangelio, y esta es la obra de él, parte de la obra, porque yo tomé un segmento de 20 años. Me tomé el trabajo de la distribución del texto, que es muy difícil, nunca lo había hecho. Respetar que está a la derecha o a la izquierda, si dejó 2 espacios, 2 renglones, cosa que un investigador serio le sirve el texto como tal, ya que no puedo multiplicar el otro, este se puede hacer. Y bueno, en este camino fue que me decidí a hacerlo. Precisamente, bueno, fue el primer maestro que tuvo la comarca en el año 1905, 1906. Ya comenzaba a dar sus clases en lo que era la Escuela 16, lo que es hoy la Escuela 41 de Golondrinas. Bueno, para hablar de Pedro Pascual Ponce, bueno, ahora salió el nuevo libro de Matamala, de Juan Domingo, que bueno, precisamente se llama Libro de Notas a Mano, porque él se basó en un libro muy particular que ha escrito Pedro Pascual Ponce a mano. Entonces ahí recopiló todos los datos que este maestro, este pionero digamos, de la zona, ha hecho en la comarca, y bueno, y lo plasmó en el papel. Entonces, bueno, yo tengo el placer y el gusto de poder tener en la biblioteca el nombre de Pedro Pascual Ponce, ¿no? Por su grandeza y por todo lo que ha hecho en la comarca. Así que bueno, qué sé yo. Forma parte de la cantidad de volúmenes que tenemos hoy en día en la biblioteca, y es como el maestro, la biblioteca. Vos date cuenta que el maestro fue creciendo a través de sus años, y la biblioteca también fue creciendo a través de los años, y lleva el nombre de un pionero. Entonces la biblioteca, bueno, también es una pionera en crecimiento, porque todos los días va creciendo en volúmenes, en libros, en enseñanza. Lo mismo que hizo el Pedro Pascual Ponce hace ya casi 102 años atrás, ¿no? Entre todos los vecinos levantaron la escuela. La escuela, 16 era en ese tiempo, ahora 41. Y la comida que traían, mejor dicho, era charqui. Y ese es el alimento que traían.
traían otros alimentos, pero el charqui era el alimento que más comían. Y bueno, después tenía alumnos, como dice en el libro, de todas las zonas de Bolsón, de Foyel. Algunos padres traían los hijos para que se quedaran en la escuela, porque les quedaba muy lejos para traerlos. Así que lo mismo de Foyel. Y bueno, y así se fue forjando la escuela. Después hay algunas cosas que no me acuerdo bien. Bueno, él era muy solidario con la gente, ayudó mucho a la gente, se hizo querer por la gente, sobre todo por los chilenos, y porque eran medio reacios a mandar en primer lugar a los chicos de la escuela, pero él los convenció y así se fue ganando la simpatía de los pobladores. Y bueno, ahora le dejo a la mujer. Bueno, Pacífico tiene muchísimas cosas más para contar, pero bueno, lo traicionan las emociones y bueno, como dijo él, también los años, ¿no? A veces se te volatilizan las cosas. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa, pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. El clavijero, manifestación en movimiento. Hace muchos años a mí me dio una copia, una fotocopia de este trabajo. Esporádicamente lo leía, lo miraba, encontraba cierta luz que me decía, sería bueno que comparta con la gente esto, pero ¿cómo hacerlo? Porque es un terreno muy árido. Este libro que escribió Pascual Ponce resume en este caso 20 años de su vida. Es impresionante, no les puedo decir lo que se vive cuando uno está con un texto en la mano, viendo cómo cambia la vida, esa letra preciosa que tiene, la geografía de cada una de esas notas, la prolijidad que tiene, el concepto que deja en cada nota, haberlo leído y haber entendido que este hombre estaba ahí, en la sombra, y realmente no se lo merecía. Pero no encontraba la forma de transmitirlo. ¿Cómo decirle? No encontraba un formato para llevarlo al gran público que lo leyera. Y como tuve muchas tentaciones en el camino, fui haciendo otras cosas, publicando otros libros, hasta que el año pasado, cuando se cumplió el centenario de la fundación de esta escuela, dije que hubiera sido bueno haber escrito ese libro para el centenario. Y después pensé, quizás si lo hubiera publicado con motivo del centenario se hubiera desleído un poco, se hubiera diluido en estos homenajes en las que poco tuvo que ver Ponce, porque no se lo homenajeó como correspondía. Bueno, para salvar ese agujerito fue que decidí escribirlo y ponerlo a la luz. Lo que dice este libro, en el formato exterior ustedes van a encontrar que tiene toda la geografía del original, o sea, de la copia que yo tengo a mano. Si la firma está a la izquierda, ustedes lo van a encontrar a la izquierda. Si firmó Pedro Pascual Ponce, dice Pedro Pascual Ponce. Si dice Pepe Ponce, o Pedro Ponce, o firmado.
tengan la certeza de que es absolutamente copia fiel del original. Y por si alguno tiene una dubitación, en algunos casos he puesto facsímiles, o sea, copias, acompañando el mismo texto, para que ustedes mismos puedan entretenerse leyendo esa caligrafía preciosa y ver cómo está transmitida a un costado. Lo único que le cambié fue el acento de las A, O, U, que era costumbre en aquellos años, que no le ofrecen nada nuevo al texto, y la saqué porque era muy complicado. Las grafías que tiene, cuando él habla boquete bolsón, que no dice el bolsón, cuando va transitando a lo largo de los años esa pasión por lo que le toca vivir y no puede hacer vivir. A ver si me explico. Los chilenos, que son una parte angular en este texto, del que se ha hablado muchas cosas que no son correctas, de que los odiaba, de que nunca tuvo afecto por ellas, es absolutamente las antípodas de eso. Imagínense que para leer una realidad tenemos que poner todos los elementos que confluyen en un determinado instante del tiempo. En este caso, tendríamos que saber qué presidente teníamos en 1906, quién gobernaba el territorio de Río Negro, quién gobernaba el territorio de Chubut, cómo eran las escuelas nacionales, porque lo eran, y qué pasaba acá con los bandidos que eran de origen chileno. Foster Rojas era chileno, Pucci era chileno, Román era chileno. Estos eran delincuentes de avería, no tenían ningún drama en matar al que sea. De hecho, lo que denuncia Ponce en uno de sus capítulos solicitándole al gobierno que le manden un policía a la escuela es porque fue asaltado. Pero ese mismo grupo, que no lo dice Ponce, pero lo dice la historia, mataron a Paladino, mataron a Jacobo Chucay, mataron a varios, pero así porque mataban, nada más, no tenía ningún... Entonces cuando él dice este bandidaje chileno, dueño y señor de estas tierras, no está hablando mal, está diciendo la verdad. Eso es lo que él vivió en ese momento preciso. 20 años después podemos decir, bueno, eran unos y no todos. Pero cuando se hace la historia, muchos olvidan esta parte. En el texto yo explico algunos de esos momentos. El trabajo ciclópeo que tuvo este hombre para imponer algo tan sencillo como el himno, la bandera, la escarapela, los actos patrios, es increíble, porque no lo lograba. Hay un instante donde reciben ropa para darle a los chicos. Entonces van a una casa a entregar ropa y le dice, ¿vos dónde naciste? Y el chico le dice, en Las Golondrinas, señor. ¿Sos argentino? No, señor, soy chileno. Que le dice, si naciste en Las Golondrinas, sos argentino. Yo soy chileno. Si no decís que sos argentino, no te damos ropa. Pues llévese la ropa. Ese orgullo de pertenecer, aunque no pertenecieran, es muy importante, porque no es fácil limpiar eso de la nada, o sea, imponer un criterio en nombre de la patria. Y por eso los actos cívicos que hacían, los 25 de mayo, los 9 de julio, los cierres de curso, era impresionante el bagaje de cosas que hacía. La poesía Sarmiento, Belgrano, la bandera, las comedias, infernal como trabajaban. Ponce tuvo una clarividencia más allá de lo que es la mera docencia, la vocación que él tenía. Vamos a recordar que Ponce también fue artífice de la creación del primer Comisión de Fomento del Bolsón de 1926. Tuvo activa participación también en la conformación del pueblo de Lago Puelo y de otros. O sea, era un hombre inquieto en todos los segmentos. Hay una parte donde él dice, para ilustrar a esta gente, pobre de todo, porque no tienen libros o no saben leer, para sacarlos del alcoholismo, del abigeato, para sacarlos del robo, para sacarlos del estado de laxitud en el que viven, sería bueno dar clases alusivas, abiertas. Ustedes se imaginan un maestro que llegó a tener 56 alumnos en un aula y humildemente piden una nota, sería lindo que me mandaran un ayudante. Es increíble, es increíble.
Y cuando le mandan al ayudante, él, que en 20 años faltó 5 días a su trabajo porque se le murió su mamá y tuvo que viajar a San Luis, cuando llega ese maestro, el ayudante, al mes de estar ya empieza a pasar las partes de licencias que toma el maestro. Entonces usted toma perspectiva de lo que hacía este hombre y de lo que hace la nueva generación que está entrando, nos pone muy de relieve la entrega y la vocación que tenía. No digo que no se lo puede emular ni lo pongo a comparar con nada porque no tiene realmente sentido. Pero quiero decir que todo esto es lo que me motivó a poner a consideración de la gente este texto. El Bolsón que él relata de esa época, por eso digo que echa luz sobre estos 20 años, relata como un cronista qué enfermedades recurrentes había. ¿Alguno de ustedes supo que hubo una epidemia de coqueluche en el 1912? Él la cuenta. Y como siguió dando clases a pesar de la enfermedad, el superior le recrimina por qué tuvo esa actitud. Y él, dándole una clase magistral de medicina, le dice: en esta población, el único ser humano que murió tenía 18 meses. Los alumnos que concurren a mi escuela tienen todos más de 8, así que no se iban a morir, no corrieron riesgo nunca y lo único que necesitaban era un poco de higiene personal. Con esto, ese apercibimiento que le hicieron quedó totalmente muerto en la nada. De hecho, nunca lo castigaron. Otro hecho que me caló hondísimo del trabajo de este hombre es cuando comienza a ver la presencia de la compañía Cochamó de tierras. Y bueno, una transacción comercial más. Hoy estamos tan acostumbrados que se vendan 10.000 hectáreas, 70.000, y está todo bien. La tierra sobra. Bueno, si ahora sobra lo que sobraría antes. Y él hace un análisis finísimo. Dice, si permitimos que la Cochamó venda estas tierras, la primera que va a sufrir es la escuela, porque se va a segmentar. Entonces vamos a tener que tener 3 escuelas y yo me voy a quedar con muy pocos alumnos. Y esta escuela es importante, dice, porque ya tiene una configuración en la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Él lucha contra esa compañía chilena de tierras para que no divida todo, que finalmente lo logró la compañía chilena. Desglosar la tierra. En un congreso internacional de historia me encontré con una historiadora que me dijo: yo quisiera saber algo de la Cochamó. Le digo: ¿sabe quién lo dijo? Pedro Pascual Ponce. Cuando salga el libro se lo voy a mandar. Ahí explica con meridiana claridad lo que finalmente pasó. Esos primeros maestros que vinieron, el primero indudablemente es Pedro, después el maestro Remigio Nogués, y otros que fueron haciendo la escuela del Bolsón, realmente parece que hubieran mamado todo este amor por lo que hacían, porque la escuela pública subsistió no por el Estado que puso solamente la intención, sino por el maestro que puso el cuerpo, que puso el entusiasmo, el conocimiento, y que le permitió a lo largo de toda esta vida, creo yo. No conocí el final de don Ponce, pero me imagino que se tiene que haber ido muy satisfecho de todo lo que había realizado. Espero que les guste el libro, que lo tengan en sus manos y que disfruten de conocer a una persona tan completa, tan desinteresada, que dejó todo esto. Y para los amigos ecologistas, a quienes respeto con cariño, pero respeto a los ecologistas que no son discursivos sino comprometidos y que agarran de vez en cuando una pala y plantan un árbol, quiero decirles que Ponce dice en una parte, me la aprendí de memoria, dice: vamos a enseñarle a estos niños, hombres del mañana, que hay que utilizar la madera del bosque para confeccionar los bancos, para confeccionar los muebles de la casa y de la escuela. Que lo hagan con las especies nativas, pero que reforesten por cada árbol que sacan, que pongan uno de la misma especie, porque de esta manera vamos a preservar eternamente el bosque, este recurso para una industria que da
mucho dinero y que pocos alcanzan a vislumbrar. Así que con esta reflexión quiero despedirme y decirles, hace 100 años estaba el primer ecologista a quien tendríamos que reconocer. Gracias. Querías cambiar, querías renacer, hiciste planes, querías un nuevo mundo, encontraste el lugar. ¿Y qué hiciste? El bolsón todavía espera. El clavijero, manifestación en movimiento. Como un túnel con una luz al fondo, que yo, ese es el objetivo, tengo que llegar. Por ejemplo, te digo el próximo agujerito de luz que tengo. Es la historia del periodismo en el bolsón. Pero cada vez que voy avanzando a esa luz, hay una sillita que me pone al lado. Juancito, ¿y cuándo vas a terminar la cantata del bolsón? Y me siento en la cantata un rato, un mes, 2 años, y el libro queda allá. Y cuando hice esto con Pascual Ponce me pasó exactamente lo mismo. En el lapso que tengo este trabajo, hice el bolsón como yo lo conocía, el bolsón Historia de Toponimia, Historia del Paraíso, el embrujo del bolsón, el bolsón Testimonios. Todo eso pasó antes que llegara a esto. El objetivo estaba allá, pero no lo respeté. Me senté en todas esas sillas, que implican trabajo. Pero es un trabajo tan satisfactorio y descansado que lo hago con felicidad. Después esos libros generan otra cosa, como El embrujo del bolsón, que vamos por 4 ediciones, dio lugar a que tuve que asociarme para trabajar en eso. Bueno, y a raíz de los libros te invitan a distintos lugares, que son otras sillas que había que desechar, pero las haces. He hecho televisión, he hecho radio, he hecho Café Cultura Nación, que son todas derivaciones de esto. Y allá está la luz, pero ahora dije no, me puse en este entusiasmo ahora, lo voy a terminar, me desembarazo de todo y puedo seguir al fondo, que tengo siempre otra luz que me está guiando, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer hijo? Mi primer hijo fue El bolsón, Historia y Toponimia, una edición artesanal, divina, hermosa, que la vendimos el día que la presentamos. Y creo que el que lo tiene es una joya, porque nunca más lo volvimos a hacer con ese formato. Después lo volví a repetir en inglés y en castellano, con otro formato, edición de lujo, edición común. Pero es un libro muy, muy pequeño realmente, es una historia muy acotada del bolsón. Después vino el segundo hijo, el bolsón como yo lo conocí, con Antolín Díaz González, que hicimos 4.000 ejemplares y fue alucinante. Ya tampoco, no se consigue en ningún lado. Antolín se fue, yo quedé. Me dijo, la última vez que estuvimos juntos, me dice, lo próximo que voy a hacer, junto con vos, dice, a no ser que nos muramos, va a ser Mitos y Leyendas del Bolsón. Entonces yo dije, la boca se te haga a un lado, andate vos primero, después voy yo. Y así fue, se fue mucho antes, don Antolín, ¿no? Y otro libro interesante que tiene esta saga así de las muertes es el Bolsón Testimonios. Son testimonios orales, en primera persona, que la gente me contó sus historias y yo las relaté, las desgrabé tal cual estaban. Y por un prurito nunca puse a personas vivas. Con el pasar de los años la gente se fue muriendo y el libro se fue engrosando. Espero que llegue una meseta, que quede ahí estable, que no se mueran más viejitos, porque la verdad que son un tesoro, ¿no? Yo hice primero inferior y primero superior acá en el Bolsón. La maestra me dijo, te vamos a mandar a estudiar a Bariloche interno en una escuela. Yo vengo de una familia no pobre, paupérrima directamente. Así que para mí fue un lujo poder dejar toda esta pobreza e irme a una escuela internado con los curas salesianos. El primer día que entré a clase en el colegio Cardenal Calviero en Bariloche, el cura que había ido en español, el que me daba clases, lo primero que hizo fue bajarme de primero superior donde estaba a inferior. Así que fue bajarme del ómnibus y descender 1 año. Fue muy odioso, pero bueno, yo me consideraba que sabía, pero no era así. En ese lapso nos hace una composición, que era muy común pedir composiciones. La composición tenía un título espantoso, se llamaba La Empanada. ¿Qué podía yo decirle de la empanada? Entonces me acordé de mi mamá que sí hacía y describí lo mejor que pude toda la factura de la empanada. Y entre las cosas que dije es que después de hacer la masa y todo eso,
a la carne le ponía unos adobes y con eso se hacía la empanada. El cura dijo, la mejor composición la voy a leer al final. Y pasó una, éramos 19, pasó una, pasó 2, 5, 10, 12, 18 y yo no aparecía. Yo dije, soy el mejor. ¡Ah! Y cuando lee mi composición y dice que está lleno de adobes, toda la clase se despanzurró de risa y el cura mucho más. Entonces ahí me enteré que por ese error en realidad se estaba burlando de mí. Y yo juré en ese momento que mi destino iba a ser aprender a escribir. Tenía 7 años. A los 9 gané el Premio Nacional de Poesía, como para que te des una idea cómo me esmeré, cómo me leí todo lo que pude, todo. Y de ahí empecé mi amor por la literatura, ¿no? Nunca dejé de escribir. Bueno, de hecho estoy en deuda con lo único que me propuse, que es hacer una novela y nunca, no sé, llevo 12 capítulos y ahí está, pero le falta no sé qué. Pero bueno, la universidad me dio formación, me dio criterio y facilidad. Me dio la posibilidad de saber a dónde apunto y cómo llegar a eso sin esfuerzo, porque realmente no me cuesta esfuerzo. Y de hecho por eso he ayudado a tanta gente o he trabajado en textos de terceros ayudándolos a darle una idea, mira, esto se organiza de esta manera. Pero es puro oficio, te digo, el escribir es un oficio como cualquier otro y requiere mucho tiempo, no es para vagos, como yo.